Esta es una serie donde estamos analizando la esperanza, que es uno de los temas más importantes que todo cristiano pueda tener. Porque todos nosotros, desde que nacemos, comenzamos a vivir de esperanzas. La esperanza de internarte o de inscribirte en alguna escuela, ir a la universidad, la esperanza de tener algún título, la esperanza de casarse, la esperanza de tener novio o novia, la esperanza de tener un buen trabajo, de ascender, en fin. Y muchas de todas estas esperanzas que nosotros tenemos jamás las vemos realizadas, porque todas son esperanzas basadas en cosas meramente humanas. Pero cuando venimos a la Biblia nos enseña que el cristiano es y vive una vida de esperanza, porque la base y el fundamento de la vida cristiana es la fe. El justo por la fe vivirá, y la fe es la certeza ¿de lo qué? O sea, la fe es una seguridad de algo que viene a tu vida. La fe está relacionada con la espera, o sea, con la paciencia, porque nadie puede esperar sin paciencia. Entonces, la fe es una seguridad que tú vas a tener que estar esperando. Dios te dice, allá te vas a casar, te tengo un muchacho, una muchacha, y en el periodo del lapso entre que viene el muchacho o la muchacha a tu vida, es un periodo que se llama de espera. Y si en ese periodo de espera tú permaneces fiel y no sales con uno que no es cristiano, no le das tu cuerpo a cualquier patán y vives una vida de santidad, llega el momento en que esa promesa Dios la hace realidad a tu vida y te da la persona que te va a hacer feliz, que va a formar el lugar feliz con tu vida y que va a ser el padre o la madre de tus hijos. La mayor parte de las veces es 1000 veces mejor quedarte soltero que casarte y meterte a un infierno. Piensa lo que te estoy diciendo. Es 1000 veces mejor casarte a los 30, 35, 40 años de edad que casarte antes por la presión de la sociedad y que te cases con la persona equivocada y comiences a experimentar un infierno. Y así son todas las promesas de Dios. Dice la Biblia que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22, tenemos este pasaje que dice así: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre. Abraham es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En esta mañana tenemos como tema la esperanza de Abraham. Perdón, hay muchos niños que deberían estar en la escuela dominical o en el cunero. La esperanza de Abraham. En el versículo 16 se hace la conclusión
de los primeros 15 versículos de este capítulo, donde se está demostrando que Dios ha salvado a través de toda la historia, a través de la fe. Nunca desde Abel, que encabeza la lista en Hebreos que dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio a Dios que Caín, nunca desde Abel hasta nuestros días salvará Dios a nadie más que a través de la fe. Dice el versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia. La razón por la cual Dios salva a las personas por fe es principalmente doble. En primer lugar, para que sea por gracia a fin de que la salvación que recibamos no nos la hayamos ganado. No sea por méritos propios, no sea por buenas obras, no sea por sacramentos, no sea por liturgias, no sea por peregrinaciones, no sea por sacrificios. Es contrario a lo que el ser humano piensa como puede obtener la salvación. Es a través de la fe para que sea por gracia. Y en segundo lugar dice el versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La segunda razón por la cual Dios salva a través de la gracia es porque la ley fue dada a los judíos. La ley fue dada a los judíos, y si la salvación fuera por obras, solo los judíos se hubieran salvado. Porque a los gentiles, a nosotros, no nos fue dada la ley. Entonces solamente aquellos a quienes Dios les dio la ley podrían ser salvados. Pero como no era por la ley, ni por cumplir la ley la salvación, sino que era por gracia, por eso Dios también escogió que la salvación fuera por su gracia. Tenemos aquí delante de nosotros, en esta mañana, el tema que vamos a desarrollar, que repito, se llama la esperanza de Abraham. Abraham es escogido por Dios para ser levantado enfrente de todas las naciones y de todos aquellos que iban a seguir el camino de la fe. Y se le instituye a Abraham, se le coloca a Abraham y se le da un nombre que es un nombre más que cualquiera después de Jesucristo, que es el nombre de Padre. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Padre? Significa autor, originador, progenitor. Se levanta Abraham y Dios dice, tú vas a ser el autor, el progenitor, el ejemplo a seguir humanamente hablando, porque el máximo ejemplo es Jesucristo, desde luego. Tú vas a ser Abraham, el ejemplo, y vas a simbolizar y a representar lo que significa seguirme a mí. Entonces sería muy importante, ¿verdad?, que nosotros estudiásemos la vida de Abraham. Porque si Abraham es el ejemplo de lo que es vivir por fe y lo que significa la fe, para nosotros en esta mañana no podríamos de ninguna manera estudiar todo desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 18 más o menos o 20, donde termina la vida de Abraham, para poder estudiar todo lo que es la vida de Abraham, por lo cual Dios con cuatro frases nos resume en Romanos 4 la fe de Abraham. Démosle pues desarrollo a esta promesa. Dice en Romanos 4, 16, que Abraham es el padre de todos nosotros. Y que nos ha puesto por padre de muchas gentes. Cuando Dios levanta a Abraham y le da un nombre especial, era lo opuesto a lo que en Génesis 11, en la Torre de Babel, los seres humanos habían hecho. En la Torre de Babel vemos el intento de la naturaleza humana inherente en nosotros de hacernos un nombre por nosotros mismos. Yo quiero ser famoso, yo quiero que me conozcan, yo quiero que me reconozcan, publiquen por ahí mi nombre, quiero salir en la foto, quiero ser importante, quiero ser popular. Esta es la religión, esta es la carne. Siempre estar tratando en nuestros
propios esfuerzos de exaltar nuestra persona, nuestra figura, nuestro carácter. Dijeron en la Torre de Babel, hagámonos un nombre. Desde luego, sin tomar en cuenta a Dios. Y este es el propósito principal de las religiones: actuar, vivir, hacer, trabajar, sacrificarse, peregrinarse, sin tomar en cuenta a Dios. En la conferencia anterior se las recomiendo, que estuve hablando acerca de esto con más profundidad. Les pude comprobar, ¿verdad?, y demostrar a través de la Biblia que el embrión de todas las religiones se encuentran en Caín. En Caín. Caín es el padre de todas las religiones. ¿Qué son las religiones? El esfuerzo vano, humano, de regresar a la presencia de Dios mediante sus propios esfuerzos, mediante sus propios sacrificios, mediante sus propios pensamientos, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí vemos en Génesis 11 que los hombres se quieren hacer un nombre, y Dios en el capítulo 12 escoge a un hombre para hacerle él un nombre. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros seguimos el camino de la fe, Dios nos exalta. Dios nos glorifica. Dios nos manifiesta al mundo. Dios se encarga de exaltarte. Y cuando quiero hacer algo, hacerme mi nombre, luchar, buscar por mis propios esfuerzos, acabo siempre en confusión, como acabó la gente en la Torre de Babel. La confusión es por causa de la carne que trata de gobernar tu mente, tus sentimientos, tus emociones. Abraham dice en el versículo 17 que le creyó a Dios. Y dos cosas en el versículo 17 se mencionan acerca de Dios. Y estas dos cosas resumen todo lo que es Dios. Número 1, Dios le da vida a los muertos. Nadie más que Dios puede levantar, restaurar, reconstituir, restaurar algo que está echado a perder. ¿Se imaginan cuando murió Lázaro? Tenía 3 días y comenzaba a descomponerse su sangre, al grado que está escrito hace 2000 años que decía hedía. El cuerpo de Lázaro ya hedía. Comenzaba la putrefacción, comenzaba a apestarse. Es lo que pasa cuando una persona muere. Ahora que murió el Papa, por ejemplo, le sacaron la sangre y lo embalsamaron para que durara 5 o 6 días y pudiera estar enfrente de todas las personas. Pero si no hay ese procedimiento del embalsamiento, donde te sacan la sangre y te inyectan formol para conservarte, nos echamos a perder. Entonces el cuerpo de Lázaro ya estaba totalmente putrefacto. Y cuando gritó Cristo, ¡Lázaro! Vean ustedes qué usó Cristo. No hizo como He-Man, ¿verdad? ¿Qué usó Cristo? No oigo. La palabra lleva vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios lleva en sí una semilla, un esperma que entra al cuerpo muerto, que entra a nuestro cuerpo muerto en delitos y en pecados y nos resucita de entre los muertos, tanto espiritual como físicamente. Dios es un Dios que da vida a los muertos. Si Dios puede hacer a un muerto vivir, ¿cuánto más no podría Él hacer que la matriz de Sara, que era estéril, y que Abraham, que tenía 100 años, y el ginecólogo le dijo, ni con Viagra? Y vamos a seguir paso a paso esto porque va a ser una lección maravillosa en esta mañana. ¿Cuánto más no puede Dios hacer que un ser humano nazca en la matriz de una mujer estéril, o pueda Dios crear la vida como la creó en el vientre de la Madre de Cristo, la Santa Virgen María, y que pudiera María traer al mundo a un ser sin el esperma de un varón? Estas cosas milagrosas que encontramos en la Biblia nos hablan Dios poderoso, es nuestro Dios, como cantábamos la canción, es un Dios
Pantocrátor, todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y Dios nos llama a creerle. Dios nos llama a poner nuestra confianza en que lo que Él dice es la verdad. Y cuando tú comienzas a actuar como lo vamos a ver, como actuó Abraham, comienzas a ver en el mundo físico los milagros y la intervención sobrenatural de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tus pensamientos, en tu futuro, en la seguridad y en la esperanza que Dios no quiere que muera dentro de cada uno de nosotros. La primera cosa que se dice de Dios es que Él da vida a los muertos. Y en segundo lugar, llama las cosas que no son como si fueran. Cuando Cristo le habló a los discípulos, a 12 cabezones, tercos, eran jarochos, la mayoría groseros como ellos solos, maldicientes. Si tú hubieras agarrado cualquiera de estos hombres y los hubiéramos metido a un examen psicológico para sacar su perfil y tratar de ingresarlos como los futuros líderes de la humanidad, hubieran reprobado todas las materias. No hubieran pasado ningún examen, ningún perfil psicológico en ninguna compañía, nadie hubiera dado un cacahuate como él, por ellos. Cuando Dios llamó a todos estos hombres, Él no veía en ese momento físicamente lo que esos hombres eran. Jesús los veía como lo que iban a ser. Dios ve dentro de nosotros el potencial inimaginable, inexplotado que cada uno de nosotros como sus hijos y sus hijas tenemos. Cuando nosotros somos llamados por Dios, llegamos, ¿verdad? Como le dice Jeremías, yo no sé nada, Señor, yo no sé hablar, no sé predicar, no sé nada. Cállate, le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1, porque tú vas a hablar palabra y yo te las voy a dar. Vino Isaías, dijo, Señor, no es imposible, santo, yo no puedo estar en tu presencia. Pedro se aventó de la barca. Todos los que hemos experimentado el llamado de Dios, nos damos cuenta que Dios nos llama a conquistas y aventuras inimaginables. Aventuras que jamás podrían ser descritas por ningún lenguaje humano. No nos imaginamos ninguno de nosotros lo que Dios puede hacer con nuestra vida, si nosotros confiamos en Él. Tú no te imaginas que has salido de un divorcio, si tú te mantienes fiel a Dios, lo que Dios puede hacer con tu nuevo marido o con tu nueva esposa. Si tú, ¿verdad?, saliste y vienes de un divorcio por causa que te abandonó tu esposa o tu esposo cometió adulterio, la persona que queda como víctima no se imagina la bendición que Dios tiene para su vida si permaneces fiel. No te imaginas si permaneces fiel en tu sexualidad, joven que me escuchas, mujeres y hombres, y llegas a los 23, 24 años de edad y no le das tu cuerpo a cualquier, como decía mi abuelita, roto quintopatiero, a cualquier lépero, a cualquier patán, a cualquier gandalla, ¿verdad? Que nadie te manosee nada, y llegas al matrimonio, no te imaginas el galanzuco que Dios tiene para tu vida. No te lo imaginas. O la muchacha que Dios tiene para tu vida, no te lo imaginas. Es que yo estoy muy orejón, tengo la nariz de papa, tengo muchos barritos, no estoy tan alta, estoy medio gordita. Dios no ve ninguna de esas cosas. Por eso hay un dicho que dice la suerte de los feos. ¿Verdad? Así que nos damos, y esto es cierto, en Estados Unidos, la mayor parte de las artistas de Hollywood, por ejemplo, Elizabeth Taylor, con todos los que se casó parecía que salió de Tláhuac. Las artistas, ¿verdad?, no se andan buscando el mejor galán y John Travolta, Elvis Presley, Rambo, etcétera, etcétera. Y al revés, los artistas guapos se casan con muchachas insignificantes. Siempre esperamos, no, para un guapo, una guapa, para una bonita, un guapo, para un guapo, una bonita. Y no es cierto. No es cierto, porque no es así. Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente encontrar la satisfacción viviendo y creyendo en sus promesas, pero le tienes que creer a Dios y tienes que mantenerte santo y santa hasta el día de tu matrimonio. Tú no te imaginas el negocio que Dios quiere hacer con tu vida en el aspecto de bendecirte y crecer tu puesto de naranjas, tu puesto de hamburguesas que tienes en la calle, tu panadería, tu taller, tu bufete, tu quirófano, todo absolutamente lo que tú tengas y lo que yo tenga. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros,
comienza a florecer. Comienza a vivir. ¿Y qué impide que la planta crezca? La falta de luz, la falta de agua, la falta de sol, el pecado. Nuestra incredulidad. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, vamos a comenzar esta mañana. Ven para acá. Vas a ser padre de muchas gentes. Veamos esta promesa en el libro del Génesis. Y cómo Dios, Génesis capítulo 17. Versículo 15, Génesis 17, 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino la vas a llamar Sara. La palabra Sara significa princesa. Y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, ella sería el fruto que Sara produjera. Todos nosotros descenderíamos de Abraham y de Sara. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, y para siempre sus descendientes después de él. Cuando Dios le confirma aquí el pacto a Abraham, ya le había dicho 25 años que iba a ser padre. Y cuando tenía aquí 25 años Abraham, sí, Señor, pues ¿qué no vas a poder hacer? Y pasaron los años 76, 77, 78, 80, 81, 90, 95, 99. Y ya estaba Abraham así. Y volteó para atrás y dijo, ¿cuál promesa? Físicamente y humanamente es imposible que seamos padres. Por eso se comió la torta antes de tiempo con la concubina que tuvo. Y de ahí nació Ismael. Vemos que Dios le da a Abraham una esperanza, vas a ser padre. Sígame con mucho cuidado, porque si Él es nuestro padre, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Dios nos da una esperanza y pasa el tiempo, ¿y qué va a hacer Dios? Él mismo va a llevarnos al fin de nuestra esperanza. Nos va a llevar al final de nosotros mismos. Nos va a llevar a un punto en la vida donde humanamente no podamos nosotros creer ni ver con nuestros ojos físicos que se va a cumplir lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho, tus hijos serán salvos, y has pasado 10, 15 años y tu hijo está en drogas, tu hija es prostituta, el otro hijo quién sabe qué le pasó, y pasan los años y no vemos con nuestros ojos la promesa de Dios. Pero ¿qué es la fe? ¿Cómo podemos imitar a Abraham? Dice en primer lugar, regresamos a Romanos capítulo 4, en primer lugar, creyó en esperanza contra esperanza, versículo 18. Creyó en esperanza contra esperanza. Dios le da una esperanza, mata su esperanza, y cuando Abraham ya no tenía esperanza, volvió ahí. Al ver muerta su esperanza, y al ver derrumbados sus sueños, y al haber llegado un momento donde dice, no es posible ya que me case, ya tengo 30 años de edad. Se me fue la ruta 100 ya. Ya llegué a los 35, ya no voy a hacer nada con mi vida. Ya me abandonó mi esposo, ya no me voy a volver a casar. Todos los hombres son iguales. No es cierto, no todos los hombres son iguales. Ya no me vuelvo a casar, todas las mujeres son iguales. No es cierto, no todas las mujeres son iguales. Dios va a llegar a matarnos nuestra esperanza para que en ese momento confiemos y recordemos que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Se acuerdan ustedes en el mar rojo, rojo lo que hizo Dios con los egipcios? Los arrinconó a los israelitas
entre el mar y en el otro lado a los egipcios. Por un lado venían con carros, los carros del faraón, a matarlos, y por otro lado, si se metían al mar, morirían ahogados. Llegaron a un punto de ¿qué cosa? Donde perdieron la esperanza de vivir. Perdieron la esperanza y voltearon y dijeron ahí, bueno, ¿que no eres un Dios? O sea, ¿para esto nos salvaste? ¿Para esto nos rescataste de la esclavitud? ¿Para traernos aquí a morir entrampados? En ese momento sus pensamientos eran estos. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu propósito? O sea, estaban confundidos. No entendían a Dios. Y fue en ese momento de desesperación donde estaban atrapados en el rincón, donde Dios le da una orden a Moisés y le dice, dile al pueblo que se estén quietos. No trates por tus propios esfuerzos ni por tu propia sabiduría de arreglar las cosas en tu matrimonio, arreglar las cosas con tu novio, arreglar las cosas en tu negocio. Ven a Dios en oración y espera su salvación. Diles que se estén quietos y que vean con sus ojos mi salvación. A Dios le encanta llevarnos al rincón, donde humanamente, no, me quitaron mis hijos y mi esposo tiene los mejores abogados. No, de esta enfermedad no me puedo salir. No, de esta no puedo salir. Ya se cayó el trabajo, ya cómo puedo levantar un hogar. Dios permite llevarnos a un punto que es el de la desesperación humana, para que ahí en ese momento, en lugar de que recurramos a 12 Cuaniles, 2 Valium, un Prozac, pastillas antidepresivas, tequila, whisky, las mujeres son todas, vámonos compadre por ahí con las chavas en la calle, no, ya no vuelvo a creer en esto, para eso es el cristianismo, ahí demuestras tu fe. Ahí es el momento de caer de rodillas si crees en Dios. El justo no retrocederá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando Habacuc en el Antiguo Testamento le gritó a Dios, Señor, ¿qué pasa? Es un relajo este mundo. Parecemos peces en el mar donde no hay nadie que esté gobernando. Mira nada más guerras y por todos lados, tu pueblo apostatando, maldad por todos lados, depravación, problemas políticos, problemas religiosos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué acaso no hay alguien en el control? ¿No estás en tu trono? Y le contesta a Dios a Habacuc en el capítulo 1 y le dice, ¿sabes qué, Habacuc? Voy a traer un pueblo, los caldeos, para que arrasen con ustedes. Oye, Señor, te estoy pidiendo una palabra de esperanza, te estoy pidiendo que me des un consuelo, y ahora me agravas más las cosas diciéndome que viene la guerra. Aparte de todo viene la guerra. Y Habacuc se quedó así, voy. O sea, ¿qué hacemos cuando no entendemos a Dios? Y en el capítulo 2 dice Habacuc, una cosa haré, sobre mi guarda estaré. Y me pondré a vigilar, y vendré a la Biblia, y mientras no entiendo lo que pasa, consultaré a Dios, y esperaré lo que Dios me ha de decir, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí aparece en Habacuc 2, por primera vez, la frase, el justo por la fe vivirá. Después aparece en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. 4 veces en la Biblia aparece, el justo por la fe vivirá. Y dice Habacuc, pero el soberbio retrocederá. Cuando llegamos a un momento en la vida en la que, vuelvo a repetir, no hayamos salida, ahí se prueba de qué material estamos hechos. Ahí se demuestra verdaderamente tu madera, como decía mi abuela, la madera de la que estamos hechos. Si eres triplay o eres cedro. Si eres palmera o eres almendro. Si eres verdaderamente un creyente que crees en Dios, porque la fe, la seguridad de lo que se espera, es creer, estar seguro de que viene, aunque no lo vea, viene la promesa. Síguelo esperando, mas el que retrocediere no agradará a mi alma. Tenemos que creer contra las esperanzas que el mundo nos da, contra las falsas esperanzas que el mundo tiene delante de nosotros, porque nuestra ancla
más firme del alma se encuentra en la palabra de Dios. En segundo lugar, dice el versículo 19, que Abraham no solamente al llegar al rincón, a la desesperación, al punto donde humanamente no era posible ser padre, ahí en ese momento tenía otra alternativa, debilitarse en su fe. Observamos que nuestra fe se puede debilitar por las circunstancias. Cuando las circunstancias no son adversas, no, mi hijo ya no, no, mi hijo sigue emborrachándose. Y hay un momento en que dices, no, ya perdí mi esperanza. Mi hijo será toda su vida un borracho. Cuando tú dices eso, ya perdiste totalmente tu concentración y tu enfoque, y tu fe se comienza a debilitar. No, yo llegué a los 35 años, ya no me caso. Pues no te cases. No, este negocio ya no va a salir. Yo nunca voy a salir de Gutierritos. Nunca voy a salir de Perico Pobre. Nunca podré alcanzar las esperanzas. Nunca llegaré a ser ingeniero. Nunca llegaré a hacer música. Nunca podré llegar a destacar. Pues no, nunca vas a llegar. Síguelo diciendo. Y el diablo te va a decir, alabío, alabao, alabín, bomba. Cuando llegamos a una circunstancia en nuestra vida en la que parece que ya ese sueño, esa promesa de Dios no es una realidad, ahí es cuando nosotros debemos, más que cualquier otra cosa, creerle a Dios. Abraham llegó y vio su cuerpo. Imagínense para que sea el padre de la fe, ¿no? Pero el ginecólogo le dijo, ni con injerto, ni con Viagra, ni con globito, ni con nada, Abraham. Tú estás pelas totalmente. Y Sara, a ti ya te pasó la menopausia, la época de las mujeres, física, humanamente, para ninguno de los dos, no me vengan a molestar, vayan a buscar un milagro con Dios. Así les dijo el ginecólogo, si es que fueron a ver. Y ahí, ¿qué hubieran hecho? Ya ves, nuestros hijos nunca se van a convertir, no van a tener trabajo. En ese momento, cuando Abraham vio físicamente que las circunstancias humanas, la radiografía del doctor, el diagnóstico del doctor y lo que sus ojos podían alcanzar a ver, le decían todo que iba en contra de lo que Dios había dicho, ahí fue donde Abraham no debilitó su fe. Considerando su cuerpo, dice el versículo 19, que estaba como muerto. Pero anteriormente vimos que Dios le da vida a los muertos. Y si resucita a los muertos, no haría el milagro, ¿verdad?, de que Abraham y Sara tuvieran un hijo y además la esterilidad de la matriz de Sara. Dios nos llama, amados santos de Dios, a creer en esperanza contra esperanza. Todos ustedes, todos nosotros, Dios nos ha llamado a una vida de esperar. De ahí viene la palabra elpis en el griego, que significa y se tradujo esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Véame bien, si lo que se espera lo veo, ya no es fe. Porque la fe tiene que ver con la convicción de lo que no se ve. Si se ve, ya no es fe, porque lo que vemos, ¿a qué esperamos? Entonces, si yo creo que voy a creer por ver a un paralítico levantarse o ver un milagro de Dios, eso no es lo que Dios diseñó para que yo creyera. La fe es por el oír. La fe es por el oír. Nunca, nunca, nunca es por ver. Nunca. Porque si es por vista, ya no es fe. La vista es contrario a la fe. Dios nos manda cerrar nuestros ojos y no ver con nuestros ojos físicos, sino cerrar nuestros ojos y ver con otros ojos que Él ha puesto en nuestro cuerpo, que se llaman los ojos de la fe. Con esos ojos que ven, no con lo que el mundo ve, sino ven lo que Dios ha prometido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve.
La fe está relacionada, en conclusión, con el futuro, apúntalo, y con lo invisible. Así le agradó a Dios que viviéramos. Porque Dios es un Dios que se esconde. El Dios de la Biblia es un Dios que se esconde. Cuando alguien se esconde, ¿para qué se esconde? ¿Para qué? Claro, y si aparece, pues acabaron las escondidillas. ¿No es cierto? Entonces, cuando Dios se nos esconde, y Dios, ¿dónde estás? ¿No encuentra? ¿Qué nos está diciendo Dios? Búscame. Y me vas a encontrar porque me buscarás de mañana. Todo cobra lógica cuando entendemos la fe. Cuando comprendemos qué es lo que Dios nos está diciendo. Nosotros también debemos de seguir creyendo contra la razón, contra la opinión, sentimientos de los demás. Lo que esperamos y lo que creemos tiene su fundamento en que Dios ha hablado. Dios lo ha dicho, Jehová es tu pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y yo tengo que creer durante toda mi vida que soy una oveja, y no hay un pastor que abandone a su oveja. Yo soy el que me brinco en las trancas y el que abandona el rebaño. No Dios, Dios nunca nos dejará, ni nos desamparará. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Dice la Biblia en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, al contrario de debilitarse, se fortaleció en fe. Plenamente convencido que Dios es poderoso. Poderoso. ¿Qué significa poderoso? Que tiene todo el poder para hacer en el universo y en el cosmos todo, no lo que quiere, todo lo que ha prometido. ¿Puede el presidente de México de la República bajar al Zócalo, agarrar una ametralladora y matar a la gente? Sí puede. ¿Puedo echarme un clavado desde Bellas Artes hasta la banqueta? Pues claro que puedo, pero no debo. El presidente puede, pero no debe. Por eso hay el chiste, ¿verdad? ¿Puede Dios levantar una roca más pesada que él? Babotas Kid. Esas preguntas o silogismos filosóficos, ¿verdad?, que son en contrarios a la lógica, a la razón de Dios, nos muestra que Dios lo puede todo. Pero sin embargo, Dios nunca hará nada, escúchenme, que no haya hablado antes. Dios está ligado a lo que Él ha dicho, a lo que ha hablado en su palabra. Por eso la palabra de Dios y Dios están integrados. De ahí viene la palabra integral, que significa que están unidos. Lo que Dios dice, lo hace. Dios no puede dejar caer a la tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios dice, lo va a cumplir. Ahora, no lo va a cumplir en el tiempo de nosotros. La fe es la certeza de lo que. Si yo tengo fe y creo en Dios, voy a esperar que lo que Él ha dicho lo va a cumplir, pero Él lo tiene que cumplir en mi vida. Y esto es lo que me sostiene hasta que llega la promesa. Dice la Biblia que Abraham no dudó. La palabra dudó es muy interesante en el griego, es la palabra dieketie. Dieketie, que significa, dudar significa en el griego estar dividido. Significa tener dos opiniones, ser de doble ánimo, nunca estar seguro de nada. El momento en que Abraham, humanamente, físicamente, llegó a la suegra, Abraham, ya olvídense de Dios, qué promesa, ya no van a ser padres, ya no, tu hijo nunca se va a componer, tu matrimonio nunca se va a restaurar, nunca vas a salir de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Todos los diagnósticos, opiniones y razones y conclusiones que la gente nos diga, ¿verdad?, van en contra de lo que Dios ha dicho. ¿A quién vas a oír? Si oyes a tu suegra y oyes a Dios, tienes dos opiniones y vas a dudar. ¿De dónde vienen las dudas de comenzar a llegar a Sanborns?
Cristo estuvo en Cachemira. Y agarras el libro, será cierto. ¿Será cierto tú? Y comienzas a creer realmente, o por lo menos permites que esa semilla entre a tu vida. ¿Qué pasa? Sin que te des cuenta, comienzas a dudar que Jesús es realmente el que nació en Belén y que estuvo en Cachemira y comió chorizo en Toluca. La palabra dudar, que significa dos opiniones o estar dividido, viene precisamente cuando nosotros bamboleamos o comenzamos a decir, al diablo nos ataca y nos comienza a decir, con que Dios ha dicho, ahí viene el ataque. Génesis 3:1, desde el huerto del Edén. ¿Por qué creen que el primer ataque de Satanás, la venida que él usó fue la duda? ¿De veras Dios te ha dicho que no tengas relaciones sexuales antes de casarte? Ay, chiquita, pareces monja. Ya ni las carmelitas descalzas, ya pareces la Madre Teresa. Y comienzas a creer que tus amigas tienen la razón y que eres un bicho raro porque todas es lo más normal que se acuesten ya con sus novios. ¿Qué pasa en tu vida? Dudaste, tuviste dos opiniones, la de tus amigas y la de Dios. Y cuando comenzamos a dudar, nos vencen las dudas. Comenzamos a ser atrapados. Ay, mi compadre, échese un tequilita, ¿a poco ya ni uno se echa usted? No, tú no eres cristiano fanático en extremo, ¿verdad? ¿A poco ya tampoco vas ahí con a los table dance? Ya, ay, no me vengas con esas cosas, ya ni San Cristóbal. Y comienzas tú a incomodarte y pues que van a decir que soy raro, ¿verdad? Y van a decir que soy diferente a ellos. Y no, para nada. Sí, vamos pues. Y cedes a la presión. ¿Y quién fue el que te dijo, de veras Dios ha dicho que seas una persona moral? ¿De veras Dios ha dicho que te abstengas de relaciones? ¿De veras ha dicho Dios que el adulterio es falto de entendimiento y que corrompe su alma el que traiciona a su esposa o a su esposo? ¿De veras Dios lo ha dicho? ¿De dónde viene eso? ¿Y a quién usa Satanás? Usa a tu cuñada, usa a tu hermana, usa a tu mamá, usa a tus amigas, usa a tus amigos, usa a todos los seres humanos. El diablo no se nos va a presentar enfrente y nos va a decir con que Dios ha dicho. Usa los periódicos, usa las películas, usa los libros, usa la televisión, usa todo, el mundo entero. 1 Juan 5:19, está bajo el maligno. ¿Te das cuenta que necesitamos qué cosa? Fortalecer nuestra fe para aguantar en esta vida los embates filosóficos y morales de la humanidad. ¿Y cómo lo puedo hacer? Viviendo en la palabra. Y dice la Biblia, en último lugar, que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Estas luchas suceden en nuestras mentes por no tener convicciones firmes. ¿Cómo puedes tú llegar al punto donde verdaderamente creas y digas con Pablo, yo sé en quién he creído? El otro día ahí en Toluca tuvimos el privilegio, que fue un hombre muy importante al desayuno último que tuvimos, que es uno de los asesores principales del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Y este hombre, que es muy prestigiado en Toluca y forma parte del grupo político más fuerte de Toluca, me invitó a la semana a desayunar, después de que fue a oír el mensaje Dios y las tragedias. Y me dijo, quiero que vengas a desayunar porque quiero que platiques con un amigo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que al llegar al desayuno, ahí se encontraba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Judicatura, el secretario particular del Procurador del Estado de México, el jefe de seguridad del Estado de México. Había traído a todas estas personalidades políticas. Y cuando me encontré yo con todos ellos, me dijo, ¿quién era cada uno de ellos? Me dice, párate y predícales. Yo me quedé así, ¿no? Dije, Dios mío, la mesa servida. Qué barbaridad. Andamos buscándolos para predicarles. Y aquí están, y todavía me los traen en charola de plata y me dicen, dales el mensaje de salvación, pero dije, ¿cómo vas? Eso es lo que Dios está haciendo. Estamos buscando y orando, Padre, ábrenos puertas para entrar a la Cámara de Diputados, para entrar aquí. Y tenemos de repente así oportunidades donde ahí dice Dios, ahí están. Así es mi poder. Así estoy de ansioso y de anheloso de que el mundo conozca mi palabra y mi evangelio. Y yo pude predicarles el evangelio tal cual, les llamé al arrepentimiento a todos, ¿verdad? Y
Ayer nos llegó a mi esposa, a mí la invitación para estar a la apertura de la campaña del PRI, ayer en el Estado de México, etcétera, etcétera, con lugares de honor y todo con el candidato, Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera. Y de repente nos damos cuenta que con todos los partidos, porque el cristiano no puede irse para uno y para otro, ¿verdad? A todos los ama Dios, hasta López Obrador. A todos los ama Dios. No podemos tomar partido nosotros, debemos amarlos a todos son criaturas de Dios, hechos a semejanza de Dios, todos son iguales en debilidades, ninguno es mejor que el otro y no nos vayamos con la finta que uno va a ser el Mesías y el otro no. Hay que orar por todos y que sea Dios quien escoja quién ha de ser nuestro próximo gobernante. El cielo que escoja. Y finalmente, dice la Biblia aquí, que plenamente convencido que era también poderoso, versículo 21, para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En el Antiguo Testamento, cuando alguien creía, la palabra contado en el hebreo significa poner o abonar a su cuenta. Cuando alguien creía, no era declarado en ese momento sadik, que es la palabra hebrea para justo, sino que era una persona que era contada como abonado, ya considerado desde luego. Y no fue hasta la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, que Él nos da esa justicia, porque Dios en la cruz nos demuestra que Él es justo y recibimos la justicia de Dios por la fe. Pero no es hasta que yo ejercito y demuestro con mis acciones cuando estoy desesperado que tengo fe y que no me muevo, cuando realmente puedo llamarme sadik, justo a los ojos de Dios, porque la fe sin las obras es muerta. Las obras no son el medio para alcanzar la salvación y la justicia, las obras son el producto, el resultado de que yo realmente he creído en Dios. Y por eso muchos me dirán, Señor, Señor, y les diré, nunca hicieron mi voluntad. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que alumbra nuestros ojos y nos muestra el camino de la verdad, de la santidad y de la verdadera justicia. Valores que no existen ya en el mundo que vivimos. El mundo no cree que estos valores sean absolutos. Te damos gracias porque nos has llamado a una vida de esperanza. Nos has llamado, en otras palabras, a vivir esperando. Así es. A vivir esperando la bienaventurada esperanza y manifestación gloriosa de tu Hijo en los cielos. A vivir esperando la venida de Cristo, aunque no la veamos con nuestros ojos, cuando muramos, Él nos va a mostrar que Él nos ha esperado toda la vida para estar con Él. Una vida, Señor, donde si realmente hemos creído en ti, con nuestra paciencia vamos a demostrar que te hemos creído. Que verdaderamente tenemos la fe que salva, no una fe basada en dogmas, no una fe basada en mandamientos simples de hombres, sino una fe basada en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos llamas no a una esperanza como dogma ni a una fe ciega, nos llamas a una fe viva, porque Él se levantó de los muertos. Y al haberse Jesús levantado de los muertos, nos dice que el que crea en Él y sigue el camino de la fe y de la confianza en su palabra, volverá a vivir. Y si no tuviéramos esta esperanza de volver a vivir, ¿de qué sirve esperar en nada en esta vida? No tendríamos ninguna esperanza de la resurrección. ¿Para qué somos fieles en el matrimonio? ¿Para qué somos santos en los negocios? ¿Para qué vivimos vidas puras sexualmente si no hay esperanza? Comamos y bebamos y divirtámonos. Pero tú has hablado y nos has dicho que vienes a juzgar a los vivos y a los muertos, y que el que retrocediere no agradará a tu alma.
Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que prosiguen para salvación de su alma. Porque aún un poquito, y el que dijo que iba a venir, vendrá. Por tanto, hermanos amados, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. He aquí vengo pronto, dice el Señor, con mi galardón, para recompensarte y premiarte y secar tus lágrimas, y mostrarte que las aflicciones que has atravesado no se compararán con la gloria que se ha de manifestar en tu vida cuando reines juntamente conmigo. Tal vez esta mañana haya personas que aún no tienen esta esperanza, que aún no tienen esta seguridad, que viven confundidos, confundidas y tal vez desesperadas, desesperados por el mundo que te rodea. Pero Dios dice, si crees en Dios, crees también en mí. No se turbe tu corazón. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, tú también estés. He aquí el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y Dios es fortaleza en el tiempo de la angustia. Oh Dios, cuánto te necesitamos, Padre. Cuánto te necesitamos. En tu presencia hay plenitud de gozo, y separados de ti, nada podremos hacer jamás. Entrégale tu vida esta mañana a Cristo. Ven a la cruz en esta mañana y recibe por la fe en su nombre tu santificación y el lavamiento por la palabra de tus pecados. Las personas que quieran en esta mañana invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras simplemente. Padre mío, en esta mañana creo con todo mi corazón de que tú me has hablado. Que no es palabra de hombres, es palabra tuya en la Biblia. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Lávame y perdóname con la sangre que tu Hijo en la cruz derramó para pagar por mi vida y por mis pecados. Señor Jesucristo, te invito a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos y que pronto vienes a darle a cada quien según sus obras. Te recibo en mi corazón en este momento y te pido que me fortalezcas y hagas nacer en mí esa fe que me dará la capacidad y la fuerza de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.